Cuando en la definición de un proyecto tenemos una relación numerosa de tareas, lo mejor va a ser esquematizar esas tareas en fases, creando una estructura arborescente que se pueda plegar y contraer de modo que la manipulación de un proyecto grande sea mucho más efectiva. Nos encontramos ante un archivo de proyecto en donde las tareas principales, que son las que hemos representado en la tabla de entrada en negrita y con una fuente de tamaño superior, han sido detalladas debajo de ellas en una serie de lo que se va a denominar a partir de ahora subtareas. Es decir, la tarea de diseño de repartición, una tarea global, una tarea troncal de nuestro proyecto, está compuesta a su vez de una, dos, tres, cuatro tareas. Pues bien, lo que vamos a hacer es esquematizar esa tarea denominando a sus partes subtareas. A nivel de construcción, lo que ahora va a ser una fase, una tarea de grupo, se denomina capítulo y las subtareas se van a denominar partidas. Pues bien, la manera de esquematizar un proyecto sería tener la tarea principal y sus subtareas inmediatamente debajo para, tras seleccionarlas, mediante el botón de la ficha tarea que se denomina aplicar sangría, podamos intentarlas hacia la derecha, podamos sangrarlas, podamos esquematizarlas, podamos convertirlas en subtareas. Observemos al hacer clic qué es lo que ocurre. Las tareas visualmente se han adentrado un poquitín y la tarea que se encontraba justamente encima se convierte en tarea de grupo, en fase. Un controlador de menos o más nos va a permitir plegar o contraer y desplegar visualmente las tareas que componen esa fase y en la visualización del esquema del Gantt en la parte derecha, la tarea de grupo aparece reflejada con un icono distinto, con una barra de textura, color y forma diferente que representa, agrupa o abarca a todas las tareas de las que se compone esa fase. Si deseáramos desesquematizar esas tareas de la tarea precedente, procederíamos con el botón de sangrar hacia atrás, es decir, borrar el esquema y volver directamente y de nuevo a tener la estructura inicial plana de las tareas que teníamos. Procedamos de nuevo a seleccionarlas y a sangrar. A su vez, podríamos otras tareas que estuvieran desglosadas en subpartes, seleccionar esas subpartes y de nuevo volver a subsangrarlas, es decir, crear subtareas hasta un total de 9 niveles, más luego podremos definir, lo vamos a ver a continuación, una tarea de resumen de todo el proyecto que sería un 10º nivel de detalle con el que podríamos plasmar las tareas de nuestro proyecto. La programación de tareas de un proyecto se puede llevar a cabo inicialmente describiendo las tareas principales, las tareas troncales, las tareas más importantes de nuestro proyecto y posteriormente, como hemos hecho nosotros, insertar debajo de cada una de ellas las tareas o partes de las que va a estar compuesta cada fase y a su vez cada tarea de estas con sus subpartes. Así, podríamos, por lo tanto, de las tareas más globales al mayor detalle, programar del modo arriba a abajo. Una planificación arriba abajo es la que consiste en programar desde las tareas más importantes a las tareas más detalladas, mientras que si hubiéramos procedido al revés, es decir, haber definido inicialmente una lista grande de tareas hasta la que define el más mínimo detalle de nuestro proyecto, y luego insertando aquellas tareas que constituirían las fases. Ese modo de planificación, ese modo de programación se denomina abajo arriba. En este caso hemos elegido la planificación arriba abajo. Veamos cómo esquematizar la tarea, la fase de albañilería. Seleccionaríamos las subtareas, las sangraríamos y aparecerían esquematizadas. Igualmente para fontanería las seleccionamos, las sangramos o esquematizamos y de igual manera para las tareas que componen la fase de electricidad. Repetimos, podríamos subesquematizar hasta un total de 9 niveles inicialmente. Este controlador nos permitirá reunir, plegar o desplegar las tareas de las que está compuesta cada una de las fases de nuestro proyecto.
Por lo tanto, es mucho más manejable, mucho más maniobrable un proyecto de esta manera, habiéndolo estructurado, que sin haberlo estructurado. Desde la ficha vista, podemos, desde el grupo de botones datos, trabajar visualmente el qué partes de nuestro esquema se visualizan. Si seleccionamos una tarea de grupo, podemos ocultar las subtareas o podemos también mostrar sus subtareas. Evidentemente es más rápido y directo desde el controlador de plegado y desplegado, el signo menos o el signo más. Si quisiéramos desplegar todas las fases de un proyecto, desde el botón esquema podríamos desplegar eligiendo qué nivel de esquema queremos visualizar. El nivel de esquema 1 me visualizaría solamente las tareas de fase, estas tareas de aquí abajo no se han esquematizado aún, o bien podemos a nivel de esquema mostrar el nivel de esquema 2, el nivel de esquema 3 o desplegar a todo detalle todas las subtareas de las que estuviera compuesto nuestro proyecto. En suma, trabajar con una estructura esquematizada es mucho más cómodo. Otros libros de texto llaman a este modo de trabajo definir estructuras WBS, Work Breakdown Structure, estructuración de descomposición de trabajos. También tenemos otro dato interesante que es, trabajando desde la ficha contextual de formato de la vista actual, formato de la vista actual, unos controladores, unas casillas de opción de marcado, casillas de verificación, que nos van a permitir activar la visualización de la tarea de resumen de todo el proyecto. Será una tarea global que aparezca en la parte superior que nos permita desplegar o plegar ese proyecto. Aquí la tenemos. Comercio, telefonía, la duración total del proyecto, datos de resumen del proyecto y una barra con otra textura y color especial que abarcaría todas las tareas de nuestro proyecto. Observemos que en principio, como no tenemos las tareas vinculadas, la duración de cada una de las fases es o equivale a la duración de la tarea más larga de esa fase. También podríamos definir la visualización de la tarea de resumen del proyecto desde archivo, opciones, apartado avanzado y concretamente desde esta casilla de verificación de mostrar tarea de resumen del proyecto. Si la desactivamos y aceptamos, también se nos habrá desactivado esta casilla. Es más directo acceder desde esa casilla de la ficha contextual de formato. Otra posibilidad para visualizar las tareas numeradas jerárquicamente a modo de un esquema multinivel de los que podemos utilizar en Microsoft Word sería visualizar los números de esquema. Números de esquema nos numera esquemáticamente las tareas de nuestro proyecto para poder trabajarlas de una manera, bueno, más práctica, más eficaz en algunos casos. Existe, por otro lado y por último, un campo denominado EDT. Sabemos que a nuestras tablas podemos aplicar o visualizar, incorporar alguno de los campos de trabajo de que consta el programa, y hay un campo denominado EDT, estructura de descomposición de tareas, el esquema EDT. Atención, este campo lo arrastraremos para colocarlo, por ejemplo, a la izquierda de los nombres de las tareas en nuestra tabla de entrada y veamos cómo igualmente nos representa una numeración similar a la que podíamos también visualizar o no con los números de esquema. Vamos a seleccionar este campo EDT y desde su menú de contexto vamos a ocultarlo. Por lo tanto, diversos modos de visualizar esquematizadamente nuestro proyecto. Es interesante hacer este tipo de esquemas. Si nosotros introdujéramos o insertáramos otro proyecto dentro de este proyecto, podríamos ver esquematizadamente nuestro gran proyecto global con sus subproyectos, los cuales a su vez podrían tener sus tareas subesquematizadas mediante este sistema de sangrado o no sangrado de sus tareas.